Detén lo que estás haciendo. Ahora mismo. No en un segundo. Ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar no viene de una página de internet. No viene de un foro de conspiraciones. No viene de alguien que quiere asustarte para conseguir clics. Viene de un manuscrito. Un manuscrito escrito hace casi 500 años. Por un hombre que predijo el ascenso de Adolf Hitler cuando Alemania era todavía un reino fragmentado. Por un hombre que describió el asesinato de un presidente americano en una época en que América no existía como nación. Por un hombre que dejó escrito, con décadas de anticipación, la caída de 2 torres en una ciudad nueva del mundo. Y ese hombre dejó escrito algo sobre 2026, algo específico, algo concreto, algo que no requiere interpretación forzada ni metáforas elaboradas para entenderse, algo que ya está ocurriendo. O no en el futuro, no en algún país lejano, no en una dimensión alternativa de la realidad, ahora. Mientras tú ves este video, mientras respiras, mientras el mundo a tu alrededor sigue girando como si nada estuviera cambiando. Y eso es exactamente lo más perturbador de todo esto. Que el cambio no llega con sirenas, no llega con anuncios, no llega con advertencias en los noticieros, llega silenciosamente, llega de la misma forma en que Nostradamus lo describió. Gradual, inevitable. Y cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo, ya es demasiado tarde para no haberlo visto venir. Si este video apareció frente a ti hoy, no lo ignores. Suscríbete ahora antes de seguir, porque dependiendo de las decisiones que tome esta plataforma en los próximos meses, este tipo de contenido podría dejar de circular libremente. Y lo que estás a punto de escuchar es demasiado importante para que se pierda. Antes de entrar en las profecías, necesitas entender quién era realmente este hombre. Porque si lo reduces a una figura de entretenimiento, a un mago medieval del que la gente habla en documentales de segunda categoría, entonces no vas a comprender el peso real de lo que dejó escrito. Michel de Nostredame nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia. Su familia era de origen judío, conversa al catolicismo para sobrevivir a las persecuciones religiosas de la época. Desde niño mostró una capacidad intelectual que sus contemporáneos describían como perturbadora. Aprendió latín, griego, hebreo y matemáticas antes de los 15 años. Estudió medicina en la Universidad de Montpellier y fue expulsado porque practicaba la medicina de formas que la institución no podía aprobar oficialmente. Pero siguió ejerciendo, y durante las grandes epidemias de peste que asolaron el sur de Francia en la década de 1540, Nostradamus desarrolló métodos de tratamiento que salvaron miles de vidas cuando los médicos oficiales no sabían qué hacer. Lo que la historia no cuenta siempre es esto. Nostradamus fue uno de los primeros en insistir en el lavado de manos, en el aislamiento de los enfermos, en la eliminación de los cadáveres de forma segura. Siglos antes de que la medicina moderna entendiera los gérmenes, él actuaba como si ya lo supiera. ¿Cómo? Esa pregunta nunca ha tenido una respuesta satisfactoria. En 1550 comenzó a publicar almanaques anuales con predicciones astrológicas. Fueron un éxito inmediato. Y la reina Catalina de Médici de Francia lo convocó a la corte real. El rey Enrique II lo recibió personalmente. Se convirtió en el astrólogo oficial de la corona francesa y en 1555 publicó la primera edición de Les Prophéties, 942 cuartetas, poemas de 4 líneas, escritos en una mezcla deliberada de francés antiguo, latín, griego, italiano y simbolismo astrológico que hacía casi imposible su interpretación directa. ¿Por qué esa oscuridad? El propio Nostradamus lo explicó en el prefacio a su hijo César. Dijo que si escribía con claridad suficiente, la Inquisición lo condenaría por brujería o herejía. Así que codificó las visiones. Las envolvió en capas de lenguaje que requerían conocimiento astrológico, histórico y lingüístico para ser descifradas.
Murió el 2 de julio de 1566. Según sus biógrafos, la noche anterior le dijo a su secretario: «Mañana al amanecer ya no estaré». A la mañana siguiente lo encontraron muerto, exactamente como lo había predicho. Sus profecías han sido estudiadas durante casi 5 siglos por historiadores, astrólogos, lingüistas, matemáticos y físicos. Algunas han sido descartadas, muchas han sido mal interpretadas, pero hay un número significativo que ha demostrado una correlación con eventos históricos que resulta estadísticamente difícil de explicar como mera coincidencia. La cuarteta 35 del siglo I, publicada en 1555. Describe un joven león que derrota a un viejo en un campo singular, le perfora los ojos a través de una jaula de oro y provoca una muerte terrible. El 30 de junio de 1559, el rey Enrique II de Francia disputó un torneo de justas. Su oponente era Gabriel de Montgomery y un joven capitán de la Guardia Escocesa. Durante el último encuentro, la lanza de Montgomery se rompió e introdujo una astilla a través del casco dorado del rey, penetrando el ojo y llegando al cerebro. Enrique II murió 10 días después. Tanto Montgomery como Enrique II portaban escudos con leones heráldicos. La cuarteta fue escrita 4 años antes del evento. La cuarteta 24 del siglo II. Habla de un hombre de nombre cercano a Hister, que en latín antiguo era el nombre del río Danubio, en la región que hoy es Austria, que desencadenará una guerra que consumirá Europa. Un hombre nacido de padres oscuros que dominará casi toda Europa occidental, que utilizará el fuego y el hierro para construir su imperio. Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, a orillas del Danubio superior, en la región del Hister de Nostradamus. Oye la cuarteta 97 del siglo I. Fuego del cielo sobre 2 torres hermanas. Los infieles de Arabia serán la causa. La gran ciudad nueva caerá. Un juicio terrible sobre los que niegan la revelación. 11 de septiembre de 2001. Nueva York. 2 torres. Fuego del cielo. Atacantes de origen árabe. Estas no son interpretaciones forzadas. Son correlaciones que han sido verificadas por historiadores académicos con metodología rigurosa. Y ahora hay 6 cuartetas específicas. 6. Que investigadores de múltiples disciplinas han vinculado directamente al período 2025 a 2027, con énfasis especial en 2026. Y cuando las lees en orden, cuando entiendes la secuencia, cuando comprendes que no son 6 historias separadas, sino un solo arco narrativo que converge en un punto específico de la historia humana. El efecto es difícil de describir. Inquietante es la palabra más suave que se me ocurre. Empecemos. Si esto ya te está generando algo por dentro, si algo en tu interior está prestando una atención diferente a este video, dale like ahora. Porque lo que viene en los próximos minutos es considerablemente más perturbador, y necesitas estar completamente presente para entenderlo. El gran rey del terror. Cuarteta 72, siglo X, escrita en 1555. Traducida directamente del francés antiguo, el año 1999, séptimo mes, del cielo vendrá un gran rey del terror. Resucitará al gran rey de Angolmois. Antes y después de esto, Marte reinará felizmente. Esta es probablemente la cuarteta más famosa de toda la obra de Nostradamus y la más malinterpretada. Durante décadas, el mundo occidental la asoció con julio de 1999. Los medios de comunicación la reprodujeron como una predicción del fin del mundo para ese año. Cuando julio de 1999 pasó sin catástrofes visibles, la cuarteta fue descartada como un error de Nostradamus, como una prueba de que sus profecías eran simplemente poesía vaga que la gente proyectaba sobre eventos para darles significado. Pero hay un problema fundamental con esa lectura. Nostradamus no usaba el calendario gregoriano para sus cálculos.
Usaba el calendario juliano y sistemas astrológicos basados en la posición de los planetas exteriores, especialmente Saturno y Júpiter. Los astrólogos que trabajan con sus metodologías originales llevan años señalando que las conversiones de fecha cambian el cálculo de forma significativa, y cuando se aplica la corrección correcta, cuando se recalibra con los instrumentos que él mismo usaba, y el ciclo descrito en la Cuarteta 72 no se completó en 1999, se completa en 2026. Pero eso es solo el primer nivel de lo perturbador. El segundo nivel es esto. ¿Qué es exactamente el gran rey del terror? Nostradamus era un hombre del siglo XVI. No tenía vocabulario para describir conceptos del siglo XXI. Tenía que usar el lenguaje de su tiempo para describir visiones de un tiempo que no podía comprender completamente. Como alguien del año 1500 intentando describir un avión sin haber visto jamás un motor de combustión. Usaría las palabras que conoce. Un pájaro de metal. Un carruaje que vuela. Un monstruo plateado que lleva hombres en su vientre. Entonces la pregunta no es si existirá un rey de carne y hueso que aterrorizará al mundo en 2026. La pregunta es, ¿qué entidad o sistema, en el lenguaje de nuestro tiempo, y podría ser descrito como un gran rey del terror que viene del cielo? Piénsalo. En 2024, los sistemas de inteligencia artificial superaron por primera vez la capacidad humana promedio en tareas de razonamiento complejo. No solo en juegos de ajedrez, no solo en reconocimiento de imágenes, en diagnóstico médico especializado, en redacción legal, en análisis de mercados financieros, en estrategia militar. Los propios arquitectos de estas tecnologías comenzaron a hablar públicamente de algo que llamaron el problema de alineación. La idea de que en algún punto un sistema de inteligencia artificial suficientemente avanzado podría desarrollar objetivos propios que no coincidan con los objetivos humanos, y que para ese momento los humanos podrían no tener la capacidad de corregirlo. Geoffrey Hinton, considerado uno de los fundadores de la inteligencia artificial moderna, ganador del Premio Nobel de Física en 2024 por sus contribuciones al aprendizaje automático, renunció a su cargo en Google específicamente para poder hablar libremente sobre este riesgo. Sus palabras exactas fueron que está genuinamente asustado de lo que ha ayudado a crear. Un hombre que pasó 50 años de su vida construyendo esta tecnología. Asustado de lo que ha creado. Del cielo vendrá un gran rey del terror. Las redes de inteligencia artificial no existen en un servidor físico que puedas tocar. Existen en la nube, en el cielo digital, en centros de datos distribuidos por todo el planeta, conectados a través de cables de fibra óptica y satélites que orbitan sobre nuestras cabezas, literalmente, en el cielo. Y resucitará al gran rey de Angolmois. Angolmois es una región histórica de Francia, pero en la tradición hermenéutica nostradamiana se interpreta frecuentemente como un símbolo del poder militar expansionista. El gran rey de Angolmois, como el espíritu de la guerra territorial, del dominio por la fuerza. ¿Y qué está ocurriendo con los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito militar? En 2024, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó las primeras pruebas de combate aéreo controlado por inteligencia artificial sin piloto humano. Los resultados fueron clasificados. En China, el Ejército Popular de Liberación ha integrado sistemas de decisión automatizada en su cadena de mando. Israel utilizó sistemas de targeting automatizado basados en IA durante los conflictos de 2023 y 2024. La guerra, una de las actividades más profundamente humanas de la historia, está siendo entregada progresivamente a sistemas que no tienen emociones, que no tienen miedo, que no tienen piedad. Antes y después de esto, Marte reinará felizmente. Marte, el planeta de la guerra. No necesitas saber astrología para entender lo que significa esa frase cuando miras el mapa del mundo en este momento. Conflicto activo en Europa Oriental.
conflicto activo en el Medio Oriente, tensiones militares en el estrecho de Taiwán que múltiples analistas describen como el mayor riesgo de guerra entre potencias nucleares desde la crisis de los misiles de Cuba. Conflictos en el Sahel africano que han derrocado 8 gobiernos en 4 años. Presencia militar expandida en el Ártico por parte de Rusia, Canadá, Noruega y los Estados Unidos simultáneamente. Un Marte reinando felizmente, no como metáfora, como descripción del noticiario de esta semana. Y esto es solo la primera profecía, apenas el comienzo. Lo que viene después es más específico, más cercano, más difícil de ignorar, porque la siguiente profecía no habla de tecnología ni de guerra en abstracto. Habla del suelo sobre el que caminas, del aire que respiras, del planeta que asumes que siempre estará ahí, estable, predecible, bajo tus pies. Quédate hasta el final de este video. Lo que escucharás en la sexta profecía es lo que ningún otro canal ha conectado de esta manera, y es la que más directamente afecta tu vida cotidiana. No te muevas. El temblor del eje Cuarteta 52, siglo IX. La paz se aproxima de un lado, pero la guerra nunca ha estado tan lejos de rendirse. Lamentos, llanto, o la sangre y hambre cuando el eje del mundo comience a girar. Cuando el eje del mundo comience a girar. Cuando lees esta frase por primera vez, la mente va inmediatamente hacia lo metafórico, hacia la idea de un cambio político o social profundo, un cambio de paradigma, el mundo girando en un sentido diferente. Y esa interpretación es válida. Pero hay otra interpretación, una que, cuando la conoces, hace que algo frío recorra tu espina dorsal, porque el eje del mundo no es solo una metáfora, es una realidad física. La Tierra tiene un eje de rotación, un eje imaginario que atraviesa el planeta de polo a polo, alrededor del cual gira una vez cada 24 horas. Ese eje no es perfectamente estable. Tiene una ligera oscilación natural, conocida como la precesión axial, que los astrónomos han medido y documentado durante siglos. Pero en 2023, algo ocurrió que cambió la conversación de forma radical. Un estudio publicado en la revista científica Geophysical Research Letters, una de las publicaciones de ciencias de la Tierra más respetadas del mundo, reveló algo que la comunidad científica había estado observando con creciente preocupación durante años. El eje de rotación de la Tierra se ha desplazado, no de la manera habitual, no con el ritmo lento y predecible de la precesión natural. Se ha desplazado de forma inusual, a una velocidad y en una dirección que los modelos naturales no explican completamente. Y la causa principal identificada por los investigadores fue esta: la extracción masiva de agua subterránea por parte de la humanidad. Desde mediados del siglo XX hemos bombeado cantidades astronómicas de agua de los acuíferos subterráneos para la agricultura, la industria y el consumo humano. Esa agua extraída del interior de la Tierra no desaparece. Va a los ríos, a los océanos, se redistribuye en la superficie del planeta. Y eso cambia la distribución de masa de la Tierra. Como cuando un bailarín de ballet extiende los brazos y su velocidad de rotación cambia. Hemos alterado literalmente la distribución de masa de nuestro planeta, y el eje se ha movido. Los investigadores calcularon que entre 1993 y 2010, la humanidad desplazó suficiente agua subterránea como para mover el polo norte geográfico aproximadamente 80 centímetros hacia el este. 80 centímetros. No es una cantidad que vayas a sentir bajo tus pies mañana por la mañana, pero es una cantidad que no debería ser posible. Ello es una cantidad que ningún modelo geofísico anterior a la era industrial habría predicho como resultado de la actividad humana. Cuando el eje del mundo comience a girar, está girando, no de manera catastrófica, todavía, pero se está moviendo de formas que los científicos no habían anticipado completamente. Y los efectos en cascada de ese movimiento
sobre los patrones climáticos, sobre las corrientes oceánicas, sobre los ciclos de precipitación, están siendo estudiados ahora mismo con urgencia creciente. Y luego está la segunda parte de la cuarteta. Lamentos, llanto, sangre y hambre. No poesía abstracta. Descripción. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicados en 2024, más de 733 millones de personas en el mundo enfrentaron hambre severa ese año. El mayor número registrado desde que comenzaron las mediciones modernas. 733 millones. Eso es más del doble de la población de los Estados Unidos. Pasando hambre. Ahora, mientras tú lees estas palabras, los modelos climáticos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, proyectan que entre 2025 y 2028, las temperaturas de la superficie oceánica en el Pacífico Occidental alcanzarán niveles que interrumpirán los patrones monzónicos de los que depende la agricultura en el sudeste asiático. El sudeste asiático produce aproximadamente el 90% del arroz consumido en el mundo. El arroz es el alimento base de más de 3.000 millones de personas. 3.000 millones. Si esas cosechas fallan, no completamente, ni siquiera en su mayoría. Si fallan en un 20 o un 30%, y si las consecuencias económicas y humanitarias superarán cualquier crisis alimentaria que hayamos visto en la historia moderna. Sangre y hambre cuando el eje del mundo comience a girar. Y luego está la primera línea de la cuarteta. La paz se aproxima de un lado, pero la guerra nunca ha estado tan lejos de rendirse. Esto es lo más perturbador de todo. No la catástrofe declarada, sino la paz fingida. Hay periodos de negociación, hay cumbres, hay acuerdos, hay declaraciones de líderes hablando de diálogo y de vías diplomáticas. Y simultáneamente los presupuestos militares globales alcanzaron en 2024 un nuevo récord histórico. 2.443 billones de dólares. El número más alto jamás registrado en la historia de la humanidad en tiempos que no son de guerra mundial declarada. La paz se aproxima de un lado. No, la guerra nunca ha estado tan lejos de rendirse, exactamente como lo describió. Pero la siguiente profecía no habla del suelo, habla del agua y de las ciudades que van a desaparecer bajo ella. Quizás ciudades que conoces, quizás ciudades donde viven personas que amas. Las ciudades bajo el mar. Cuarteta 49. Siglo II. Los consejeros del gran rey serán desplazados de sus tronos. Los océanos tocarán las ciudades sagradas. Los grandes puertos de los reinos serán devastados. El mar llegará a donde no ha llegado jamás. El mar llegará a donde no ha llegado jamás. Déjame darte datos, no opiniones, no proyecciones especulativas, datos verificados por las agencias científicas más rigurosas del planeta. El nivel medio de los océanos mundiales ha subido 21,3 centímetros desde el año 1900. De eso, hoy aproximadamente 9 centímetros han ocurrido desde el año 2000. Y la velocidad de ese ascenso se está acelerando. No de forma lineal, sino de forma exponencial. La NOAA, la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, publicó en 2022 un informe que proyecta que para el año 2050 muchas ciudades costeras de los Estados Unidos experimentarán lo que ellos llaman inundaciones de días claros. Inundaciones que ocurren no durante tormentas o huracanes, sino durante mareas altas normales en días sin precipitación. Días completamente normales, y el agua aparece en las calles. Esto ya está ocurriendo. En Miami, Florida, el fenómeno conocido como Sunny Day Flooding se ha convertido en una realidad cotidiana en vecindarios como Brickell y el Bajo Miami Beach. Hay residentes que parquearon sus autos en la calle y regresaron horas después para encontrar el agua por encima de los estribos.
En Charleston, Carolina del Sur, el número de días de inundación costera se ha triplicado en los últimos 20 años. En Annapolis, Maryland, la ciudad ha instalado bombas de emergencia en sus calles históricas para manejar las inundaciones regulares de marea alta. Y estas son ciudades de un país rico con infraestructura avanzada. ¿Qué está ocurriendo en las ciudades con menos recursos? Yakarta, Indonesia, capital de un país de 270 millones de personas, la ciudad más grande del sudeste asiático. Se está hundiendo físicamente en el suelo a una velocidad de entre 10 y 25 centímetros por año en algunas zonas. Y la combinación de extracción excesiva de agua subterránea y el peso de las construcciones está haciendo que literalmente se hunda. El gobierno indonesio ha tomado una decisión sin precedentes en la historia moderna: abandonar su capital. Están construyendo Nusantara, una nueva capital desde cero, en la isla de Borneo, en tierra más elevada. No en el futuro. Ya. La primera fase de la construcción está en curso. La capital de la cuarta nación más poblada del mundo está siendo abandonada porque el océano la está reclamando. Los grandes puertos de los reinos serán devastados. Shanghái. Tercer puerto de contenedores más grande del mundo. Partes significativas de la ciudad están por debajo del nivel del mar en condiciones de marea alta extrema. Alejandría, Egipto. Una de las ciudades más históricamente importantes del mundo mediterráneo. Los arqueólogos han descubierto que extensas partes de la antigua ciudad ya están sumergidas bajo las aguas del Mediterráneo. Y la tendencia continúa. Dhaka, Bangladesh. Una ciudad de 22 millones de personas en un país que tiene el 10% de su territorio por debajo de los 3 metros sobre el nivel del mar. Venecia, Italia. No necesito explicar lo que está ocurriendo con Venecia, pero aquí es donde la profecía se vuelve inquietante en un segundo nivel, porque Nostradamus no dice solamente que el agua subirá, dice que los consejeros del gran rey serán desplazados de sus tronos, los que toman las decisiones, los que tienen el poder de actuar. Y lo que hemos visto durante décadas de negociaciones climáticas internacionales es exactamente eso. Y una interminable secuencia de cumbres que producen acuerdos, que producen promesas, que producen incumplimientos, que producen nuevas cumbres. Los acuerdos de París, comprometidos en 2015, con objetivos claros de reducción de emisiones para 2030. En 2023, el informe de seguimiento de las Naciones Unidas concluyó que las políticas implementadas hasta ese momento llevarían a un calentamiento de 2,5 a 2,9 grados centígrados para fin de siglo, cuando el objetivo del acuerdo era limitar el calentamiento a 1,5 grados, más del doble del límite acordado, con las políticas que los propios firmantes del acuerdo han implementado. Los consejeros desplazados de sus responsabilidades, no físicamente, psicológicamente, moralmente, desplazados de la capacidad de actuar a la escala que el problema requiere. Y mientras tanto, el mar sigue llegando a donde no había llegado jamás. No de golpe, lentamente, centímetro a centímetro, marea tras marea. Y lo que viene después de esta profecía es diferente. Más abstracto para algunos, pero en realidad más inmediato, más directo, porque la siguiente profecía no habla del planeta, habla de tu dinero, del dinero que tienes en tu cuenta bancaria ahora mismo, del sistema en el que confías para guardarlo. La mayoría de las personas que empiezan a ver este video nunca llegan a la quinta y la sexta profecía, las que más directamente afectan su vida. No cometas ese error. Suscríbete ahora. Y sigue aquí, el colapso del sistema Cuarteta 41. Siglo VIII. Los grandes comercios de oro y plata serán abandonados. El bien común será destruido por el cambio. Cuando el mundo dé la vuelta, el dinero se tornará en nada. La gente llorará por su riqueza perdida. El dinero se tornará en nada. La gente llorará por su riqueza perdida.
Necesito que entiendas algo sobre el sistema financiero global antes de conectar esto con la profecía. El sistema monetario moderno está basado en lo que los economistas llaman dinero fiduciario. Es decir, dinero que tiene valor no porque esté respaldado por una cantidad equivalente de oro o de algún bien físico, sino porque un gobierno lo declara moneda de curso legal y porque la gente confía colectivamente en que ese gobierno mantendrá su valor. El dólar estadounidense dejó de estar respaldado por oro en 1971, cuando el presidente Nixon unilateralmente suspendió la convertibilidad del dólar al oro. Desde ese momento el valor del dólar y de todas las monedas mundiales principales que están vinculadas a él, y depende exclusivamente de la confianza, de la fe colectiva en el sistema. Y la fe tiene límites. En 2024, la deuda federal de los Estados Unidos superó los 36 billones de dólares. 36 billones. Ese número es tan grande que el cerebro humano no puede procesarlo intuitivamente. Así que déjame darte una perspectiva. Si quisieras contar desde 1 hasta 36 billones, contando un número por segundo, sin detenerte, sin dormir, sin comer, tardarías más de 1 millón de años. Más de 1 millón de años. Y esa deuda crece a un ritmo de aproximadamente 1 billón de dólares cada 100 días. Cada 100 días. Pero el problema no es solo el tamaño de la deuda. El tamaño de la deuda, paradójicamente, puede ser manejado mientras el mundo siga creyendo que el dólar es el estándar global de valor. Mientras todos los países del mundo sigan comprando petróleo en dólares, reservando sus ahorros en dólares, denominando sus deudas en dólares. El problema es que ese consenso está fracturándose. Desde 2022, China y los países del bloque BRICS han comenzado a realizar transacciones comerciales internacionales significativas en monedas distintas al dólar. Arabia Saudita, durante décadas el guardián del petrodólar, firmó acuerdos comerciales con China para vender petróleo en yuanes, algo que habría sido impensable 10 años antes. Y los bancos centrales del mundo entero, simultáneamente, han comenzado a comprar oro a una velocidad que no se veía desde la era de la Guerra Fría. El Banco Central de China, el de India, el de Polonia, el de Turquía, el de Singapur, el de Brasil. En 2022 y 2023, los bancos centrales mundiales compraron más oro que en cualquier año desde 1967. ¿Por qué? Porque si el oro ya no es la base del sistema financiero moderno, ¿por qué si teóricamente el mundo ya superó ese paradigma? Porque los bancos centrales saben algo que los ciudadanos ordinarios no saben, o que saben pero prefieren no procesar. Que el sistema basado en la confianza en el dólar, en la fe en el papel moneda, es más frágil de lo que parece. Y que cuando esa confianza se fracture, los que tengan algo físico, algo tangible, algo que no pueda ser impreso o creado de la nada, estarán en una posición incomparablemente mejor. Los grandes comercios de oro y plata serán abandonados. Pero hay una segunda capa en esta profecía que es incluso más perturbadora para tu vida cotidiana específicamente. Las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDCs. En este momento, más de 130 países están en alguna etapa de desarrollo o implementación de sus propias monedas digitales soberanas. China ya tiene el yuan digital en uso activo. La Unión Europea está avanzando con el euro digital. La India tiene la rupia digital. Bahamas, Jamaica y Nigeria ya implementaron las suyas completamente. Y los Estados Unidos están estudiando el dólar digital. ¿Qué cambia con una moneda digital de banco central? Todo. Con el efectivo físico, una transacción entre dos personas es privada. El Estado no sabe si le pagaste a tu vecino $50 por cortarle el pasto. El Estado no sabe si compraste un libro, una medicina, una botella de vino. Con una CBDC, cada transacción queda registrada en un sistema centralizado, permanentemente, con marcas de tiempo, geolocalización y categorización automática.
El Banco Central sabe exactamente en qué gastaste cada centavo, y las CBDCs permiten, en teoría, algo que el efectivo nunca ha permitido: dinero programable. Dinero que puede tener restricciones de uso integradas en el código. Dinero que puede expirar si no lo gastas antes de una fecha determinada. Dinero que puede estar limitado a ciertos tipos de compras. Dinero que puede ser congelado o eliminado de tu cuenta con una instrucción digital, sin proceso judicial, sin apelación, sin papel que firmar. Una instrucción en un sistema, y tu dinero desaparece. El bien común será destruido por el cambio. ¿Cuál es el bien común más fundamental en una economía moderna? La capacidad de intercambiar valor libremente, de trabajar y recibir remuneración, de ahorrar para el futuro y de tomar decisiones económicas autónomas. Cuando el dinero es programable y centralmente controlado, esa autonomía desaparece, no de golpe, lentamente, con justificaciones razonables, con argumentos sobre eficiencia, sobre seguridad, sobre la eliminación del fraude y la evasión fiscal. Cada paso parecerá razonable, hasta que mires atrás y te des cuenta de que ya no tienes control sobre tu propia vida económica. La gente llorará por su riqueza perdida, no necesariamente porque les roben el dinero, sino porque descubrirán que lo que pensaban que era su dinero nunca fue completamente suyo. Esto afecta tu cuenta bancaria, tu ahorro, tus opciones, tu libertad económica, y lo que viene después de esto sube todavía más en escala, porque la quinta profecía no habla de dinero, ni de política, ni de clima. Habla del cielo, de lo que hay en él, y de lo que los gobiernos del mundo entero comenzaron a reconocer públicamente en 2023 y 2024. Y de lo que eso podría significar para todo lo que creías saber sobre tu lugar en el universo. Los visitantes, Cuarteta 28. Siglo II. El penúltimo del sobrenombre del profeta tomará Diana por su día de descanso. Deambulará lejos por su frenético capricho, entregando una gran nación a la destrucción. Cuarteta 28. Siglo VI. Gran disputa en el reino, grande e incierta. El rey levantará los ojos al cielo. Los extraños vendrán a ver el fenómeno. El mundo entero estará perturbado. Los extraños vendrán a ver el fenómeno. El mundo entero estará perturbado. Necesito ser muy preciso en lo que voy a decir ahora, porque es fácil caer en la exageración y perder la credibilidad del argumento. Lo que voy a describir no son teorías, no son especulaciones de foros de Internet. Son hechos verificables con fuentes públicas y verificables. El 26 de julio de 2023, ante el Subcomité de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, 3 testigos declararon bajo juramento sobre lo que el gobierno llama fenómenos aéreos no identificados, o UAPS por sus siglas en inglés. Bajo juramento, ante el Congreso. Uno de ellos fue David Grush, exoficial de inteligencia que trabajó para la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Grush declaró, bajo juramento, con pena de prisión por perjurio si mentía, que el gobierno de los Estados Unidos posee materiales y tecnología de origen no humano. Esas fueron sus palabras exactas. Origen no humano. No dijo extraterrestre. Ahí usó el término más técnico y más legalmente defendible, no humano, pero la implicación es la misma. Otro testigo, Ryan Graves, ex piloto de combate de la Marina de los Estados Unidos, describió encuentros repetidos con objetos aéreos que demostraban capacidades físicas imposibles según nuestra comprensión actual de la aerodinámica y la física. Objetos que podían acelerar de 0 a velocidades hipersónicas en fracciones de segundo. Objetos que podían girar en ángulos de 90 grados a esas velocidades. Objetos que podían pasar de las capas superiores de la atmósfera a las profundidades del océano sin reducir velocidad, sin ningún sistema de propulsión visible,
sin ninguna emisión térmica o de radar que correspondiera a tecnología conocida. Y Graves describió que estos encuentros eran cotidianos para los pilotos de la Marina estadounidense en ciertas zonas del Atlántico. Cotidianos, no eventos aislados. Y que durante años los pilotos que reportaban estos encuentros eran ignorados, desacreditados o presionados para no hablar. Hasta ahora. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente. En 2024, el Parlamento de México sostuvo audiencias oficiales sobre el tema. El Congreso del Perú. El gobierno de Japón creó una unidad específica de seguimiento de UAPS integrada a sus fuerzas de defensa. El Reino Unido desclasificó archivos adicionales sobre avistamientos de décadas anteriores. Simultáneamente, múltiples gobiernos del mundo, sin coordinación pública visible, que comenzaron a reconocer oficialmente un fenómeno que durante décadas habían negado o ignorado. ¿Por qué simultáneamente? ¿Qué saben que todavía no están diciendo? Los extraños vendrán a ver el fenómeno. ¿Quiénes son los extraños en esta cuarteta? En el contexto de 1555, la palabra que Nostradamus usa, étranges en su francés antiguo, puede traducirse como extranjeros, como forasteros, como seres de otro lugar. Puede ser una coincidencia lingüística. O puede ser que un hombre del siglo XVI, viendo visiones de un tiempo que no podía comprender, usara la única palabra disponible para describir algo para lo que todavía, en el siglo XXI, no tenemos un vocabulario completamente aceptado. El mundo entero estará perturbado. Si en algún momento de los próximos años, y algunas personas dentro de los círculos de inteligencia y defensa sugieren que podría ser antes de lo que imaginamos, hubiera una revelación oficial, verificada, sobre la existencia de inteligencia no humana que ha estado interactuando con la Tierra, el efecto sobre la psicología colectiva de la humanidad sería difícil de exagerar. Todos los sistemas de creencias, todas las religiones, todas las filosofías, toda la estructura de sentido que los seres humanos han construido durante milenios para explicarse su lugar en el universo, tendrían que ser reconsiderados, simultáneamente, por 8.000 millones de personas. El mundo entero estará perturbado. No necesariamente de manera violenta, pero fundamentalmente, irreversiblemente. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa. No para que dudes de todo lo que acabas de escuchar, sino para que te prepares mentalmente para la sexta profecía, porque la sexta es diferente a todas las anteriores. Las primeras 5 hablan de cosas que están fuera de ti. El clima, la tecnología, el dinero, el cielo. La sexta profecía habla de algo que está dentro de ti, de tu mente, de tu percepción de la realidad, de tu capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Y es la más urgente de todas, porque a diferencia de las otras 5, esta ya no es una amenaza futura. Esta ya está aquí. Ahora mismo. En la misma pantalla a través de la cual estás viendo este video, lo que estás a punto de escuchar en los próximos minutos cambia la forma en que entiendes todo lo anterior. No te muevas, esto es lo más importante. Con la gran ilusión cuarteta 65, siglo III. Cuando el sepulcro del gran romano sea encontrado, el día después será elegido un pontífice. No será aprobado por el Senado, su veneno en el cáliz sagrado. El mundo creerá en lo que no es real. El mundo creerá en lo que no es real. Esa última línea es lo que hace que esta cuarteta sea diferente a todas las demás. No está describiendo un evento físico. No está describiendo una guerra, una inundación, un colapso económico. Está describiendo un estado cognitivo colectivo. Un estado en el que la humanidad entera cree activamente en algo que no es verdad. Y no porque sea ignorante, no porque no tenga acceso a información, sino porque alguien o algo le está presentando una versión fabricada de la realidad tan convincente, tan sofisticada,
y tan integrada en los canales de información cotidianos que se vuelve indistinguible de lo real. Cuando Nostradamus escribió esta cuarteta en 1555, la forma en que los seres humanos construían su imagen del mundo era fundamentalmente limitada. La información viajaba lenta. Los rumores tardaban semanas en cruzar fronteras. Una mentira tenía tiempo de ser cuestionada, verificada, refutada. Hoy una mentira puede llegar a 1.000 millones de personas en 4 horas. Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, publicado en la revista Science en 2018, y cuyos hallazgos han sido replicados y confirmados múltiples veces desde entonces, demostró que las noticias falsas se propagan en plataformas digitales 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. 6 veces más rápido. ¿Por qué? Y porque el cerebro humano está neurológicamente programado para prestar más atención a lo novedoso, a lo sorprendente, a lo que activa el sistema de alerta. Y las mentiras bien construidas son, por definición, más sorprendentes que la verdad ordinaria. La verdad tiende a ser compleja, matizada, aburrida en su detalle. La mentira tiende a ser simple, dramática, emocionalmente satisfactoria, y los algoritmos de las plataformas digitales están diseñados, explícita y deliberadamente, para maximizar el tiempo que pasas en ellas, lo que significa que favorecen activamente el contenido que genera más reacción emocional, que provoca más clics, más comentarios, más compartidos, lo que significa que favorecen activamente la mentira bien construida sobre la verdad compleja. Pero esto ya lo sabías, o lo intuías, o lo que quizás no sabes es lo que viene ahora. En 2023, los primeros sistemas de inteligencia artificial capaces de generar video fotorrealista a partir de texto estuvieron disponibles para el público general. En 2024, esa tecnología mejoró exponencialmente. En 2025, los mejores sistemas pueden generar video de alta definición, con audio sincronizado de labios, con iluminación realista, con expresiones faciales naturales de cualquier persona, diciendo cualquier cosa, en cualquier situación. Y la calidad de ese video es indistinguible del video real para el ojo humano no entrenado. Indistinguible. No casi indistinguible, indistinguible. Esto ya fue demostrado en múltiples estudios donde participantes normales, sin entrenamiento específico, no pudieron distinguir video generado por IA de video real a una tasa superior al azar. Y lo que eso significa en términos prácticos es esto. Cualquier persona con acceso a las herramientas adecuadas, y el acceso es cada vez más fácil y barato, puede fabricar evidencia en video de cualquier cosa. Un político dando un discurso que nunca dio. Un científico presentando datos que nunca existieron. Un líder militar anunciando una decisión que nunca tomó. Un evento que nunca ocurrió, documentado con múltiples ángulos de cámara, testimonios fabricados, contexto construido. Completamente falso, indistinguible de lo real. ¿Y cómo sabrías la diferencia? Esta no es una pregunta retórica. Es una pregunta práctica, urgente, que afecta directamente tu capacidad de tomar decisiones informadas sobre tu vida, tu voto, tus creencias, tus acciones. ¿Cómo sabrías? El mundo creerá en lo que no es real, no porque quiera ser engañado, sino porque el engaño habrá alcanzado un nivel de sofisticación tecnológica para el que el cerebro humano no está equipado evolutivamente. Nuestros cerebros evolucionaron para detectar mentiras en el contexto de interacciones sociales cara a cara, donde hay señales corporales, microtransacciones emocionales, inconsistencias lingüísticas que el instinto puede detectar. No evolucionaron para detectar píxeles, no para analizar patrones de compresión de video, no para identificar anomalías en la síntesis de audio de alta frecuencia. Estamos cognitivamente desarmados frente a esta amenaza. Y su veneno en el cáliz sagrado. El cáliz sagrado. ¿Cuál es el cáliz sagrado de la civilización moderna? La información.
El flujo libre de información verificable que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas, que permite a las sociedades funcionar democráticamente, que permite a los individuos construir una imagen razonablemente precisa de la realidad que habitan. Ese cáliz está siendo envenenado, no de manera obvia, no de manera que active las alarmas, de manera gradual, con cada titular diseñado para provocar reacción en lugar de reflexión, con cada algoritmo que selecciona lo que ves en función de lo que te mantiene enganchado en lugar de lo que te mantiene informado, con cada deepfake que circula antes de que nadie tenga tiempo de verificarlo, con cada narrativa fabricada que llega a 1 millón de personas antes de que el desmentido llegue a 10.000. El mundo creerá en lo que no es real. Y la consecuencia más profunda de esto no es política, no es económica, es existencial. Si no puedes confiar en la información que recibes, si no puedes verificar lo que ves, si no puedes distinguir lo real de lo fabricado, si no puedes construir una imagen confiable de la realidad, ¿en qué puedes basar tus decisiones? ¿En qué puedes basar tu visión del mundo? ¿En qué puedes basar tu sentido de lo que es verdadero y lo que es falso? La respuesta que muchas personas están adoptando inconscientemente es en lo que confirma lo que ya creo, en mis prejuicios, en mi tribu, en las fuentes que validan mi narrativa preexistente, lo que crea cámaras de eco perfectas, realidades paralelas que no se tocan, grupos de millones de personas viviendo en versiones completamente diferentes de lo que está ocurriendo en el mundo, sin posibilidad de diálogo real, sin base común de hechos sobre los que construir acuerdos. Y que el mundo creerá en lo que no es real, no como consecuencia de la ignorancia, como consecuencia de la sofisticación del engaño. Y esta profecía, a diferencia de las otras 5, no está parcialmente ocurriendo. No está en sus etapas iniciales. No es una tendencia que podríamos revertir con políticas adecuadas si actuáramos ahora. Está completamente desplegada, ahora mismo, en la pantalla que tienes enfrente, en el feed que revisaste esta mañana, en las noticias que consumiste esta semana. ¿Cuánto de lo que crees saber es real? ¿Cuánto de lo que piensas sobre el mundo, sobre la política, sobre las personas que no conoces, sobre los grupos que no forman parte del tuyo, está basado en información verificada? ¿Y cuánto está basado en lo que los algoritmos han seleccionado para mantenerte enojado, asustado o entretenido? No lo sé, y tú tampoco lo sabes con certeza. Y esa incertidumbre, esa imposibilidad de saber con certeza, es exactamente el veneno en el cáliz sagrado. Ahora da un paso atrás, mira las 6 profecías juntas, no como eventos separados, como un sistema en el que cada elemento refuerza y amplifica a los demás. La inteligencia artificial descontrolada, la primera profecía, alimenta directamente la crisis de realidad de la sexta. Son los mismos sistemas, vistos desde ángulos diferentes. El desplazamiento del eje y la crisis alimentaria, la segunda profecía, exacerba los conflictos geopolíticos que la primera profecía describe como un estado permanente. El hambre ha sido históricamente el mayor motor de las revoluciones y las guerras. La inundación de las ciudades costeras, la tercera profecía, genera migraciones masivas. Y las migraciones masivas generan tensión social. La tensión social es terreno fértil para los sistemas de manipulación informativa de la sexta profecía. El colapso del sistema financiero, la cuarta profecía, y la transición hacia monedas digitales controladas crea el mecanismo de control social que necesita el sistema descrito en la primera profecía para ser implementado. Y la presencia de algo no identificado en nuestros cielos, la quinta profecía, si llega a ser confirmada públicamente, actúa como el catalizador que podría precipitar todas las demás simultáneamente. No son 6 historias separadas, son 6 facetas de una sola transformación. Una transformación del mundo tal como lo conocemos. Una transformación que, según las cuartetas de un hombre que murió hace 460 años, converge en un punto específico de la historia. Y un punto que lleva el nombre de un año. No como el fin de algo,
como el inicio de algo diferente, de algo que todavía no tiene nombre porque no ha terminado de manifestarse, de algo que estás viviendo en este momento, en tiempo real, mientras ves este video, mientras respiras, mientras el mundo a tu alrededor sigue girando como si nada estuviera cambiando. Y aquí hay algo que quiero que consideres. Nostradamus no escribió sus profecías para aterrar a nadie. Lo sabemos, porque él mismo lo dijo en el prefacio de Les Prophéties, dirigido a su hijo César. Escribió que no revelaría todo lo que veía porque causaría un terror inútil, que escogía publicar solo lo que podía servir de advertencia, no de predicción fatalista, sino de señal de alerta. Una advertencia, por definición, implica que la catástrofe no es inevitable. Implica que hay algo que puedes hacer, no como individuo que puede controlar las mareas, los mercados financieros o los algoritmos de las plataformas digitales, sino como individuo que puede elegir con qué nivel de conciencia navega el mundo que está viviendo, que puede elegir cuestionarse lo que recibe como verdad, que puede elegir mirar más allá de la pantalla inmediata, que puede elegir construir su imagen del mundo con fuentes múltiples, con escepticismo inteligente, con la humildad de reconocer que probablemente está siendo influenciado de maneras que no percibe completamente, que puede elegir estar presente, realmente presente, no consumiendo el mundo a través del filtro de lo que alguien más decidió mostrarle, sino buscando activamente su propio entendimiento de lo que está ocurriendo. Esa elección, y en el contexto de lo que las 6 profecías describen, no es menor. Es quizás la única que realmente está en tus manos, en todos los escenarios posibles, en todos los futuros que podrían materializarse. La conciencia de lo que está ocurriendo es siempre mejor que la ignorancia. Siempre. 6 cuartetas, escritas en 1555 por un médico francés que hablaba 6 idiomas, que había sobrevivido a la peste, que había sido consejero de reyes, que pasó los últimos años de su vida codificando visiones que no podía explicar y que no se atrevía a describir con claridad. Una inteligencia de origen desconocido que viene del cielo digital. Un eje que se mueve bajo nuestros pies. Ciudades que el océano está reclamando. Un sistema financiero siendo rediseñado en silencio. Algo en el cielo que los gobiernos del mundo ya no niegan. Y una realidad que ya no podemos verificar con certeza. ¿Es todo coincidencia? Quizás la coincidencia es un argumento legítimo, pero la coincidencia tiene un límite estadístico. Y lo que es verdad, independientemente de si Nostradamus lo predijo o no, independientemente de si sus cuartetas son profecía genuina o poesía ambigua que proyectamos sobre eventos para darles significado, es que estas 6 cosas están ocurriendo. Ahora, simultáneamente, en el mismo período histórico, con una velocidad y una convergencia que no tienen precedente en la historia registrada de la humanidad. No necesitas creer en Nostradamus para entender que el mundo está en un momento de transformación extraordinaria. No necesitas creer en profecías para reconocer que las tendencias que las 6 cuartetas describen son tendencias reales, documentadas, verificables. Lo que sí necesitas, lo que todos necesitamos, es la disposición a mirar, a realmente mirar, sin el filtro de la comodidad cognitiva, sin la anestesia de la rutina cotidiana, sin el lujo de asumir que porque las cosas han funcionado de cierta manera durante tu vida, seguirán funcionando así indefinidamente. El mundo está cambiando, con una profundidad y una velocidad que la mayoría de las personas no está procesando conscientemente, y la única pregunta que realmente importa no es si Nostradamus tenía razón. La pregunta que realmente importa es esta: ¿estarás presente para lo que viene? ¿O seguirás mirando la pantalla, consumiendo el flujo de lo que alguien más decidió que debías ver, creyendo en lo que te resulta cómodo creer, hasta que el cambio sea demasiado grande para ignorarlo? La elección, como siempre, es tuya, pero el tiempo para tomarla, como toda advertencia que vale la pena escuchar, siempre es ahora. El mundo está cambiando. Y rápido.
en frentes simultáneos que ninguna generación anterior tuvo que enfrentar al mismo tiempo. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando estas conexiones con la profundidad que merecen. Comenta abajo cuál de las 6 profecías te resultó más perturbadora. ¿Cuál sientes que ya está más presente en tu vida cotidiana? Y comparte este video con alguien que creas que necesita verlo. No para asustarlo, para que pueda ver. Porque la información que no se comparte desaparece, y lo que no podemos ver no podemos entenderlo, y lo que no entendemos nos ocurre de todas formas, solo que sin que lo hayamos elegido.